fariseo y el publicano es una de las parábolas más conocidas y queridas de Cristo, pero a menudo se interpreta mal. A primera vista es una historia acerca de dos hombres y sus oraciones, lo cual podría llevarnos a pensar que trata esencialmente sobre la oración, pero en realidad abarca un tema mucho más profundo. No te alejes. Las oraciones plasman dos maneras diferentes de acercarse a Dios, una basada en las supuestas buenas obras del individuo y la otra en la misericordia de Dios dada a conocer mediante el sistema de sacrificios. Cuando Jesús comenzó su historia presentando a dos hombres, uno fariseo y el otro publicano, utilizó un contraste que la gente de su tiempo podía visualizar fácilmente. En la actualidad tenemos una mala imagen de los fariseos debido a algunas de las cosas que dijo Jesús, pero no era así en su época. Por lo general, los fariseos eran los más respetados de las distintas sectas del judaísmo. Además, no eran esencialmente figuras políticas, aunque tenían gran poder político por ser muy respetados. Eran un cuerpo religioso cuyo interés principal era observar los más mínimos detalles de la ley. Nicodemo era un fariseo, así como Pablo. Aquellos hombres eran de los más honrados de sus contemporáneos. Pero ¿quién era la otra persona en la parábola de Cristo? Era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, un estafador maldito y avaro, colaboracionista de los romanos, como lo habría descrito la mayoría de la gente de aquella época. Los publicanos eran judíos autorizados por el gobierno romano para recaudar los impuestos que podían. Se les permitía quedarse con cualquier excedente por encima de lo que el gobierno exigía, así que no eran tan amados, sino menospreciados. La gente cruzaba la calle cuando veía venir a un publicano. Por eso, cuando Jesús habló de dos hombres, un fariseo y un publicano, era como si hubiese hablado de un juez de la corte y un violador, o del presidente de un país y un malhechor. Nos podemos imaginar qué se habrá dicho. Pase adelante, señor fariseo, póngase de pie donde todos lo puedan escuchar. Todos guarden silencio ahora, el fariseo va a orar. Así que el fariseo sacó pecho, organizó sus pensamientos y oró consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Seguramente no estaba mintiendo, es muy posible que realmente daba la 10ª parte de sus ingresos al templo y ayunaba 2 veces a la semana. Más aún, es posible que los demás habrían consentido con esa evaluación. Lo habrían considerado un hombre muy destacado, un líder en su comunidad, el tipo de persona que querían tener sus listas de referencias o invitar a sus casas a cenar. Sin embargo, esta otra persona, el publicano, Jesús dice que estaba lejos, donde le correspondía. Si hubiesen tenido autobuses en aquella época, seguramente lo habrían tocado ir en la parte de atrás. Definitivamente no le correspondía ir al frente con la gente buena. Además, al orar, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. ¿Y por qué no? Era un pecador. Tenía mucho por lo cual golpearse el pecho. Cuesta imaginarse un contraste tan grande. Sin embargo, cuando el Señor continúa la parábola, invierte el juicio que todos sin duda habrían estado haciendo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y que el que se humilla será enaltecido. Ninguna novela barata, ningún melodrama cinematográfico jamás ha tenido un final más sorprendente que esta parábola. La evaluación del Señor de estos dos hombres y sus oraciones es tan contraria que no solo impacta a los de su época, sino que también a lo que pensamos en la actualidad. Hemos presentado la historia tal y como la contó Cristo, pero quizás nos hemos precipitado en nuestra evaluación. Cierto, el primer hombre era un fariseo y por tanto era muy respetado, pero solo vimos la superficie después de todo. Por otra parte, tenemos al publicano. Definitivamente tenía una profesión mala. Nadie podía discutir eso. Es cierto que el fariseo no fue justificado. Era un pecador bajo la condena de Dios y la ley de Dios. Pero eso era igualmente cierto en el caso del publicano. Él también era pecador. Él también merecía juicio.
La única diferencia entre ellos fue que el publicano se acercaba al Padre por los actos misericordiosos de Dios hacia los pecadores y no por su propia justicia. El meollo de la enseñanza de esta parábola se encuentra en la oración del publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. Es una de las oraciones más cortas de la Escritura. 6 palabras tanto en español como en griego, pero también es una de las más profundas. Entre el principio y el final de su oración están las palabras sé propicio. Gracias a los actos de la misericordia de Dios, y solo gracias a estos actos, este hombre y cualquier otro pecador puede acercarse al Todopoderoso. En efecto, la oración es aún más profunda que eso, porque hemos indicado, no es solo una súplica de misericordia, aunque así suena en la traducción. Es una súplica de misericordia basada en lo que Dios ha hecho. La palabra que se traduce como sé propicio es la forma verbal de la palabra para el propiciatorio del arca del testimonio en el templo judío. Por tanto, se podría traducir como trátame como a uno por el cual ha sido derramada la sangre en el propiciatorio como ofrenda por los pecados. El arca del testimonio es una caja de madera de aproximadamente 1 metro de largo, cubierta de oro, que entre otras cosas contenía las tablas de piedra de la ley de Moisés. La tapa de esa caja era el propiciatorio, construido de oro puro, que tenía en cada extremo ángeles cuyas alas extendidas iban hacia atrás y hacia adelante, casi tocándose sobre el centro del propiciatorio. Entre aquellas alas extendidas se imaginaba que Dios moraba simbólicamente. Tal como es, el arca es un retrato del juicio. Entonces la pregunta es, ¿qué ve Dios al mirar hacia abajo desde el lugar entre las alas de los ángeles? Ve la ley de Moisés, que ha sido violada y debe actuar como juez hacia los que han pecado. Pero es aquí donde entra en juego el propiciatorio, y por eso se llama así. Sobre esa tapa del arca, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote esparcía sangre de un animal que se había matado momentos antes en el atrio del templo. Ese animal era un sustituto, era una víctima inocente que moría en lugar del pueblo pecaminoso que merecía morir. Ahora, cuando Dios mira hacia abajo desde el lugar de entre las alas extendidas de los ángeles, no ve la ley de Moisés que ha sido violada, sino la sangre de la víctima inocente. Dios ve que ya ha sido llevado a cabo el castigo. Ahora su amor se manifiesta en misericordia para salvar al que viene a Él por fe en ese sacrificio. Es una expresión tanto visual como verbal del camino de la salvación. Lo único que debemos añadir es que bajo el sistema del Antiguo Testamento los sacrificios eran simplemente un retrato del único y excelente sacrificio del Señor Jesucristo que todavía había de venir. Cuando el publicano oró diciendo Dios sé propicio a mi pecador, pensaba en los sacrificios de animales porque aunque Jesús ya estaba presente, todavía no había muerto. Cuando en la actualidad oramos siguiendo la pauta de la oración del publicano, pensamos en Jesús y la manera en que Dios ha provisto una salvación plena y perfecta por medio de Él y su sacrificio eterno. Un agrado nuevamente haber compartido con ustedes este interesante comentario que esperamos sea de real enriquecimiento para sus vidas, como lo ha sido para nosotros. No olviden suscribirse en nuestro canal y compartir estos comentarios con vuestros amigos y amigas. Recuerden que también estamos en Facebook y en Instagram. Un abrazo y nos encontramos nuevamente la próxima semana en El Saber de Letras. ¡Chao, amigos!